Hola a todos, espero se me escuche bien, se escucha, se ve, Sí, buenos días, sí se escucha. excelente. Bueno, hola, ¿qué tal? Déjenme presento, soy Marco Aragón, investigador del Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP y mi especialidad aquí es la bioinformática. Soy investigador del laboratorio de ADN y genómicas y a lo que me dedico principalmente es a esta cuestión de la bioinformática, análisis masivos de datos, entre otras cosas. Un poquito de desarrollo de software también y cosas por el estilo. Tengo una licenciatura, soy ingeniero agrónomo parasitólogo de formación de Chapingo y hice mi maestría en colegio de posgraduados, pues somos colegas también. La hice en fitosanidad. Dentro de esa maestría me empecé a meter en lo que es esta área de la bioinformática. Como un background, a mí siempre me han gustado las computadoras desde muy chico. Aprendí a programar joven, aparte de utilizar sistemas operativos que no eran Windows. Entonces en la parte de la maestría fue como que esa unión entre lo que ya sabía hacer, pero no de manera formal, sino más autodidacta, contra lo que se requería en ese momento, que era análisis de secuencias, análisis filogenéticos y otro tipo de cosas. Entonces ahí empecé a involucrarme en lo que es bioinformática, hasta llegar a especializarme básicamente en este tema. Ahorita me dedico casi exclusivamente a esto. Entonces, después de esta breve presentación, espero que ustedes también se presenten. Los voy nombrando para que no nos hagamos bolas y nos digan dónde están, qué son y sobre todo qué esperan de este curso. Aunque ya les mandé por ahí con Víctor el temario, pero quiero saber qué expectativas tienen, a ver si las vamos a cumplir o si les quedaré mal. Yo espero que no. Pero bueno, Víctor, empiezas tú como el organizador. No te escucho. Tal vez haya ido por un cafecito o algo, O algo yo creo. ¿no? Bueno, ya que Karina Ah, habló, ya está ahí. ahí está. ¿Qué pasó, amiguito? No te escuchas. No te escuchamos, Vic. Bueno, ¿sí me escuchan? Ya, ahora sí. Ya te escuchábamos, Jorge. Ahora te vuelvo a... Ok, bueno, en lo que lo corrige. Entonces, vamos a ver quién está en la lista. Bueno, aquí me aparece Rosario Ramírez. Rosario, un poquito sobre ti, si puedes encender la cámara. No, no creo que esté, creo que no está. César Ramiro, es el siguiente que tengo aquí. Si puedes encender la cámara y explicarnos un poquito quién eres, qué esperas del curso. Ay, perdón, les estoy hablando y les estoy hablando con el micrófono cerrado. A ver, voy a decir la lista de los que veo aquí. César Ramiro, ¿nos podías encender la cámara y hablarnos un poquito sobre ti? ¿Y qué esperas del curso? Bueno, creo que César no está disponible. Esther Rojas. Sí, perdón, aquí estoy. Ah, ok, César. Perdón, es que tenía problemas. Ok, Bien, buenos días. buenos Yo soy días. César Ramiro Martínez.
yo estoy estudiando el doctorado. Yo trabajo más con análisis filogenéticos, Ok, y los últimos años he estado aprendiendo un poco sobre Python, sobre Julia que le dicen, ujú, y un poquito de estas cuestiones sobre programación y análisis de datos. ok, perfecto. Entonces ya tienes un poquito de experiencia, no será tan tu primera vez. Sí, algunas cosas básicas sobre Linux, es cuestiones de línea de comandos. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. Ahora vamos con Esther. Esther, ¿nos puedes decir un poquito sobre ti? Encender la cámara. Hoy algo pasa. Buenos días. No sé si se ve Se ve con oscuro. mi cámara un poco mal. Ujú. Pero bueno, Les puedo hablar. si nos puedes hablar. Eh, sí, está bien. Buenos días. Mi nombre es Esther Rojas y yo soy de Bolivia y estoy muy interesada en aprender la parte bioinformática. Estoy actualmente haciendo un doctorado y realmente esta parte para mí es nuevo, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. De nada, gracias Esther. Jorge, ¿ya te escuchas? Ya. Ya. Ah, perdón. Pero ahora te escuchamos doble. Sí, ya. Ok. No, lo que pasa es que no sé por qué no funciona mi micrófono desde la computadora, entonces pues entré también por el celular. Pero bueno, pues me presento, yo soy Jorge Víctor Morís Lira, soy doctor en fitosanidad, egresé de entomología y acarología, pero yo estoy trabajando con microorganismos asociados a insectos, entonces es por eso que me interesa mucho esta parte de conocer cómo es el manejo de datos metagenómicos. Entonces, ya tengo por ahí unos datitos que en su momento, bueno, ya conoce Marco. El detalle es que, bueno, quiero Ujú. aprender a manejarlos para igual en futuros proyectos que se vienen, poder saber cómo se manejan, y saber qué otras herramientas existen para poder hacer visualización de datos y todo eso. Entonces, lo que me interesa es básicamente eso, cómo a partir de los datos crudos, ¿no? Que se generan con Illumina, con otros sistemas de secuenciación masiva, se pueden trabajar hasta obtener los datos y hacer pues algunos diagramas que yo he visto que se hacen muy bonitos ahí con Empirior y otros programas de visualización que se trabajan con sistema Linux. Yo la verdad apenas empecé a trabajar en sistema Linux, entonces no me considero ya tan novato, pero la verdad no conozco demasiado, entonces también aprender un poquito por ese lado. Ok. Lo bueno es que empezaremos desde cero. O sea, yo tomaré de Ujú. punto de partida de que nadie sabe nada. Entonces, para que sea más fácil para todos. Sí, y bueno, Ujú. pues antes también mandarte un fuerte saludo, Marco, ya hace mucho que no nos Igual, fue tu veíamos y qué saludo bueno hace que años. estás teniendo mucho éxito por allá por el CNRG. Sí, sí, sí. Que haya buen lugar. Acá me consienten, me dan equipo. Qué bueno, qué bueno. Mucho Ok. equipo del CAR. Sí, equipo del bueno. Ok, José Luis Barragán. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bueno, como usted dice, mi nombre es Barragán. Terminé un doctorado en el programa de edafología en microbiología de suelos. Actualmente me encuentro haciendo un estudio relacionado al contenido nutrimental de hongos silvestres comestibles. Y en cuanto a lo del curso, pues relativamente pues soy nuevo y espero aprender cosas relacionadas a la genética, metagenómica y pues cualquier herramienta nueva o cualquier aprendizaje siempre nos hace mejores. Muchas gracias, saludos a todos. Así es. Nada, gracias, José Luis. Karina Salcedo. Hola, buenos días. Buenos días. Este, yo estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Colegio Ujú. de Posgraduados. Abrí mi cámara, pero por alguna razón, ya, Ya, perdón, ya estaba está. cargando. Es muy malo el internet aquí en el colegio. Ujú. Estoy haciendo una estancia postdoctoral. Ujú. Yo hacía ingeniería de rutas metabólicas, pero en una sola cepa. Entonces, acá las líneas de investigación son en ecología microbiana
Ujú. Y pues soy nueva en el manejo masivo de datos, ¿no? Yo esperaría un curso básico también. He hecho cositas, me tocó hacer la filogenia de bastantes cepas, pero he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, pues me faltan esas bases y pues como usted dice, va a partir de lo básico y se lo agradecería mucho. Sí, creo que sí. Y así es como se aprende, aprendiendo sobre la marcha. Es Sí, la única gracias. manera efectiva de aprender. Sí, Sí. aprendes ciertas cosas bastante bien, ¿no? Pero Ujú. falta y una ayudadita, por supuesto, siempre se Sí, agradece. una ayuda siempre cae Gracias. bien. Gracias, Sí, Karina. Rosario gracias. Ramírez. Perdón, es que estoy trabajando. Este, Hola, buenos días. Pues yo soy también colega tuya, parasitóloga. Qué bueno. eh, y estoy ahorita en la parte, bueno, haciendo mi doctorado y en edafología y trabajo con ectomicorrizas. Entonces, pues creo que, como dice Jorge, esta parte va a ser pues bastante buena, tal vez no para aplicar ahorita en mi investigación, pero sí para futuras investigaciones, ¿no? Entonces, eh, y pues ya he trabajado un poquito más bien la parte del laboratorio de metagenómica, pero pues la parte de análisis de datos e interpretación de esos análisis, pues creo que es la parte que pues realmente me está faltando, ¿no? Entonces, pues es muy interesante este curso y espero aprender pues bastante, ¿no? Y más bien así como que las bases para pues después ir preguntándote más o que armemos más cursos, ¿no? Entonces, es eso. Sí, claro Gracias. que sí. Gracias, Rosario. ¿Y Secretaría de Micología? ¿Quién eres? Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Magda. No pongo la luz porque me dormí a las 3 de la mañana y me acabo de despertar hace un momento. Y ahorita busco cómo cambiar mi nombre. Soy Magda, soy investigador adjunto en el laboratorio de microbiología y bueno, mi principal interés, y agradezco a Jorge que haya armado este grupo, muchas gracias Jorge, es que trabajo con muchos de ellos, pero en realidad yo no manejo nada, casi nada, sobre metagenómica, Linux. He visto que lo trabajan, pero no, yo no lo trabajo para nada. No lo voy a trabajar, sinceramente, pero sí quiero entender por lo menos un poquito más cuando ellos hablan, como todo lo que han hablado ahorita. Lo entiendo, pero muy, 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 de forma muy básica. Entonces es para eso nada más. Y te lo agradezco mucho, Marco Aurelio. De nada, Magda. Muy bien, pues tenemos de todo. Creo que la mayoría son microbiólogos. Tenemos a Esther, que nos acompaña de manera internacional. Y como les mencionaba, este curso va a ser básico. Vamos a empezar del inicio, de que básicamente no sabemos nada. Y vamos a ir avanzando. Como pueden ver el programa, no puse cuántas horas se lleva por sesión, pero sí más o menos cuántas sesiones son, porque en la marcha iremos viendo si me extiendo más sobre un tema, si reduzco más sobre otro. Eso dependerá de cómo se vayan sintiendo ustedes. A mí rara vez me gusta dar este tipo de cursos como un monólogo, de que esté aquí sentado hablando 2 horas. A mí me gusta interaccionar. Y al mismo tiempo me gusta que me pregunten. Entonces, si de repente estoy exponiendo algo, explicando algo y tienen la duda, por favor, interrumpan, háganlo saber. Enciendan su micrófono y hagan la pregunta como tal, porque si levantan la mano, probablemente no los vea, porque voy a tener varias ventanas abiertas y a veces es un poquito caótico seguirlos. Marco Aurelio, Sí, estaba Ivette sí, y vi que estaba no. Ivette, pero ya no está conectado. Ah, ok. Entonces, si ahorita regresa, ya le preguntamos. Va. Bien. Y estas sesiones, a petición de Víctor, serán grabadas y posteriormente subidas, yo me imagino que a YouTube, para que puedan estar disponibles. Me gustaría que sí asistieran, porque a mí me cuenta más como... si se dan cuenta, este es un curso gratuito que se los estoy impartiendo, porque Colegio de Postgraduados, el INIFAP, porque al fin y al cabo CNRG pertenece al INIFAP, tienen colaboraciones, hacen acuerdos de colaboración. Entonces, para mí como investigador, para que me cuente como que estoy colaborando con ustedes, es mejor que estén presentes durante las sesiones. Pero pues eso no quita de que van a estar ahí guardadas por si alguien no pudo entrar o si necesitan volver a consultar un tema.
ahí estarán. Pero no por eso dejen de asistir, por favor, porque también de eso dependerá si... espero que al menos estén en el 80% del tiempo para poderles entregar también su constancia. Porque esto como es oficial, pues habrá una constancia oficial también. Entonces, hasta ahorita, ¿hay alguna duda o pregunta? Ninguna. Excelente. Excelente. Muy bien, pues empezaremos. En el curso, en el programa que les había enviado, iba a empezar hablando directamente de Linux, pero creo que es bueno que empiece con una introducción de lo que es la bioinformática, porque creo que no todos la dominan, o la han escuchado hablar, pero no tienen exactamente bien claro qué es o a qué se dedica. Entonces, pues vamos a dar un pequeño repaso. Voy a quitarme la cámara porque a veces eso quita atención y me quedo solo con el micrófono. Muy bien, ¿se ve? Sí. Muy bien. ¿Qué es la bioinformática? Sí, como definición, la bioinformática es un campo interdisciplinario que utiliza las matemáticas, la informática y la estadística para analizar datos biológicos. Es multidisciplinario. Para poder hacer bioinformática hay que saberle un poquito de todo. Dentro de todo este mundo hay especializaciones. Hay quien se especializa más en transcriptómica, otros más en metagenómica, algunos más en genómica como tal o genética de poblaciones, etc. Pero aún así, se necesitan las bases matemáticas, informáticas y estadísticas para poder hacer ese análisis masivo de los datos. Dentro de esto también se incluye la secuenciación del ADN a ARN, las estructuras de proteínas, la expresión génica, interacciones moleculares y la evolución de los organismos. Todas estas subramas están dentro de la bioinformática. Se puede utilizar para hacer cualquiera de estos análisis. Ya, en términos más simples, la bioinformática es un puente que conecta la biología con la informática. Básicamente es hacer biología computacional. Los bioinformáticos utilizan herramientas computacionales para traducir la información biológica en conocimiento útil que puede ser utilizado. Cuando se analizan datos de manera masiva, lo que es un genoma, un transcriptoma o un metagenoma, son muy caóticos. No tienen una estructura, solamente cuando ustedes los ven son letras y números. Entonces hay que darles una estructura, hay que analizarlos, hay que condensarlos y darle una interpretación. Entonces para eso sí necesitamos la computación. Y esto nos ayuda pues para mejorar la comprensión de la vida a nivel molecular, desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos para enfermedades, para aquellos que se quieran dedicar a algo diferente. Hay mucha información sobre esto y es una de las ramas que más está creciendo dentro de la bioinformática. Luego también para diseñar bioproductos y tecnologías. Anteriormente se diseñaban productos en el gabinete, se diseñaban las moléculas, después se sintetizaban y posteriormente se probaban en los organismos. Ahora se hace al revés. Primero buscamos el sitio de acción, después mediante herramientas bioinformáticas construimos, a eso se le llama molecular docking, construimos qué moléculas pueden interaccionar con este sitio de acción, posteriormente se diseñan los bioproductos y se prueban. Ese pequeño cambio ahorra millones en investigación y ahorra muchísimo tiempo. Tanto que el diseño de nuevos bioproductos se está haciendo casi exclusivamente con cuestiones in silico. Y pues para proteger el medio ambiente, para la agricultura, para la ganadería, para la microbiología, etc. La aplicación de esta rama, de esta ciencia multidisciplinaria es casi ilimitada. En cuanto a otras definiciones, tenemos la que nos dice el INCBI, que la bioinformática es el campo de las ciencias de la computación que se ocupa del análisis de datos biológicos. El MBL nos dice que la bioinformática es el uso de métodos computacionales para analizar datos biológicos y modelar sistemas biológicos. Y otra más, de Andreas de Vaxivanus, de su libro Bioinformática, nos dice que es un campo interdisciplinario que abarca la adquisición, almacenamiento, análisis y diseminación de información biológica utilizando técnicas computacionales. Todo coincide en algo, que son técnicas computacionales o métodos computacionales aplicados a datos biológicos. Siempre. Entonces, siempre todas las definiciones llevan estos conceptos. Entonces hay que aprender de computación para poderlo aplicar en la biología y poder interpretar. Eso es lo que es la bioinformática.
Un poco de historia. ¿Cuándo es que empieza todo? Pues todo se empieza a desarrollar a partir de la década de los 50. Muchos de ustedes ya conocen esta historia. En el 53, Sanger determina la primera secuencia de aminoácidos. La primera secuencia encontrada o descrita fue la de la insulina. Gana el premio Nobel de Química por ese descubrimiento. Y Sanger demostró que las proteínas tienen estructuras específicas y que son una especie de rosarios, son rosarios de aminoácidos. Y su trabajo permitió la producción de insulina para síntesis química. Después, en la década de los 60, la doctora Margaret Dayhoff crea el primer atlas de proteínas llamado Atlas of Protein Sequence and Structure. Dayhoff establece el primer método o la primera herramienta para la compilación, diseño y manejo de los bancos de secuencias de biopolímeros. Es considerada la madre de la bioinformática. La bioinformática la desarrolló una mujer, la doctora Margaret Dayhoff. Y son de esos personajes que la historia como que ha ocultado un poquito, pero todo, el inicio de la carrera bioinformática se la debemos a la doctora Margaret, y lo cual empezó en los 60, o sea, es una ciencia bastante vieja. Aunque pareciera que en las últimas décadas ha ganado mucha popularidad, y si no nos metemos a estudiar un poquito de historia, nos pareciera que fue algo que se inventó con el desarrollo de las tecnologías de secuenciación masiva, resulta que la bioinformática existe desde los años 60. Entonces es una ciencia bastante antigua. En la década de los 70, Neeleman y Bush proponen el primer algoritmo para alinear secuencias de proteínas. Aquí ya empezamos a avanzar un poquito sobre el análisis de estos datos complejos. En el 75, Sanger desarrolla el método de secuenciación de ADN. O sea, en el 75 se inventa la secuenciación por Sanger, que lleva su nombre. En el 77, Sanger gana el premio Nobel de Química por la secuenciación de ADN. O sea, Sanger ganó 2 premios Nobel, uno por el descubrimiento de cómo es que los aminoácidos conforman las proteínas y otro por haber inventado la secuenciación de Sanger. Quisiéramos ser igual de productivos que él, de tener 2 premios Nobel en nuestro haber, pero pues no siempre se puede, ¿verdad? Y aquí es donde se establecen las bases de la secuenciación. Ahora ya tenemos herramientas para poder secuenciar a los organismos. Estamos en los 70s, no han pasado muchos años y veremos hasta dónde hemos llegado. En la década de los 80s, en el 82, se crea el Gene Bank por el NIH de Estados Unidos. Ya empiezan a surgir las bases de datos especializadas en el almacenamiento de información genética. En el 83, Kary Mullis diseña por primera vez la reacción de cadena de la polimerasa, la PCR. Entonces en el 83 inventa la PCR y de ahí ya todo es historia. Luego, en la década de los 90, en 1990 inicia el proyecto Genoma Humano. O sea, de aquí, de la invención de la PCR del 83 a el inicio del proyecto de Genoma Humano, solamente pasaron 7 años. Y en esos 7 años avanzó bastante para empezar a desvelar cuál es el genoma humano. En el 93, Mullis y Smith ganan el premio Nobel de Química por la invención de la PCR, o sea, se tardaron algo en que se los entregaran. Y en el 95, a pocos años de la invención, ya podemos secuenciar el primer genoma bacteriano. Que los genomas bacterianos son muy chiquitos, muy pequeñitos, pero ya es un gran avance haber podido secuenciar un genoma entero. En la década de los 2000, en 2001 finaliza el proyecto del genoma humano, el cual costó $2.700 millones. Eso fue lo que costó. Duró 10 años y se le llevaron 10 años para secuenciar 3 gigabases. O sea, lo que hoy los equipos lo hacen muy rápido, se tardaron 10 años. Y costó 2.700, básicamente costó de a dólar cada base. Porque 3 gigabases son 3.000 millones de bases. Se gastaron $2.700 millones. Salió bastante cara. En 2003 inicia el proyecto ENCODE para estudiar la función del genoma humano. O sea, en 2001 pudimos tener una primera versión del genoma, pero sin saber qué hacía. Ahora había que codificarlo. Entonces ENCODE se encargó de eso, de decodificar para saber la función. 2005 se lanza al mercado la plataforma 454 de Roche, primera plataforma de secuenciación masiva comercial. Esta plataforma, la 454, es conocida como pirosecuenciación.
es de las primeras técnicas. Ya la pseudosecuenciación ya no se utiliza, es vieja, obsoleta. Utilizamos otro tipo de tecnología de secuenciación, pero en 2005 empieza la carrera sobre plataformas de secuenciación, de quién tenía la mejor y más rápida tecnología. De 2010 hasta la fecha, en 2010 se lanza el proyecto de 1000 genomas para estudiar la variación génica en humanos. Vean lo que hemos avanzado. 2001 finaliza el primer proyecto de genoma humano, que costó casi $3,000 millones. Y 10 años después, ya estamos tratando de codificar a toda la población, o al menos los genomas más representativos. Ya queremos tener los 1000 genomas para estudiar esa variación. Y de hecho se logró. Creo que hace poquito parece que concluyeron este proyecto. Inicia la época de secuenciación masiva, ahora sí, de manera formal, con todas las tecnologías que tenemos. Inicia la secuenciación personalizada, porque ahora podemos personalizar qué queremos secuenciar, ya no solamente de manera masiva y un poco aleatoria, sino que ahora podemos centrarnos en qué queremos. Y inicia la medicina de precisión. La medicina de precisión ha ayudado bastante a que las tecnologías disminuyan su costo, y también en cuestiones médicas está haciendo una revolución, porque ahora pueden secuenciar, hablando de la enfermedad en la que más ha invertido dinero, que es el cáncer. Ahora se pueden secuenciar específicamente el cáncer de una persona y conocer el genoma de esa mutación en específico. O para otro tipo de cosas, como para saber a qué somos propensos, qué medicamentos son mejor para nosotros, etcétera, etcétera. Inicia la medicina de precisión. Aquí como un dato cultural, el primer proyecto de genoma humano tardó 10 años y costó 3,000 millones de dólares, y tardó 10 años en hacerse. En la actualidad, un genoma humano se puede secuenciar en menos de 24 horas con plataformas como el NovaSeq de Illumina o con el del DBSEQ de INCBI, de BGI, perdón, que son plataformas de secuenciación las más actuales que tenemos ahorita y tardan menos de 24 horas. ¿A qué precio? BGI dice que puede secuenciar un genoma humano hasta por $400. Entonces se ha disminuido gigantesco, el precio para secuenciar ha disminuido muchísimo. En la actualidad, hacer un transcriptoma por muestra te cuesta $200. Hacer una muestra de metagenoma cuesta un poquito menos. Entonces los precios ya son muy accesibles y muy rápidos. Lo que antes se tardaban años, ahora puede hacerse en menos de 24 horas. ¿Hasta aquí dudas y preguntas? No, todo bien, gracias. No, creo que ya se unió Ivette. Olivet, no estuviste en la primera parte, pero nos estábamos presentando. Entonces, si te pudieras presentar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpen, es que tenía unos, con el internet, pero ya, bueno, mi nombre es Ibedo Ortiz. A ver, déjame ver si puedo poner la pantalla. ¿Sí me veo? Sí. ¿Sí, verdad? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ibedo Ortiz. Yo soy bióloga y, bueno, tengo una maestría, igual estaba en colegio. Actualmente me encuentro haciendo una estancia por parte de Comesi. Y bueno, yo la verdad soy completamente neófita en esta área, pero me interesa mucho aprender esto de la bioinformática aplicada a secuencias y todo esto. Entonces, no le sé casi nada, pero me gusta aprender. Entonces, pues espero tener bueno, aprender más o aprender desde un principio acá en el curso. Y bueno, cualquier cosa, pues aquí estoy. Ok, muy bien. Gracias, Ivette. Gracias. Muy bien.
Entonces, regresando al tema. ¿Por qué estudiar? Perdón, también Dime. está Abraham Flores, es otro Hola, Abraham. colega tuyo también. ¿Te puedes presentar? Que te conozcamos. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Abraham Llano Flores. De formación soy ingeniero agrónomo fitotecnista con una maestría en fitopatología en el Colegio de Postgraduados. Actualmente me encuentro laborando como investigador en el campo experimental Rosarizapa, principalmente en el manejo de nutrición en mango ataúd. ¿Colegas del INIFAP también entonces? Así es. Ok, yo estoy acá en CNRG. De hecho aquí tenemos al doctor Hugo Avendaño, que estuvo allá en Rosarizapa como director varios años. Ok. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien. Ahora sí, ¿por qué estudiar bioinformática? Porque tiene muchas aplicaciones, como lo veíamos al inicio, puede aplicarse de acuerdo a el tema de interés. Tenemos su aplicación en la agrobiotecnología, por identificación de genes de interés agronómico. La informática permite la asociación y anotación de genes asociados con rasgos agronómicos importantes, como resistencia a enfermedades, tolerancias a condiciones extremas, etc. A esto se le conoce como GWAS. Y el GWAS lo que hace es asociar las mutaciones de un solo nucleótido, las SNPs, los SNPs, con características de importancia. Y esto puede ser cualquiera, puede ser una enfermedad, puede ser una resistencia, etc. Y nos permite, por métodos estadísticos, detectar en qué posiciones aproximadamente puede estar una mutación que da ciertos rasgos. Y es lo que vemos aquí. En la imagen de abajo tenemos los cromosomas, que esta es una fotografía de ganado vacuno, me parece. Y si se dan cuenta, hay una línea punteada. Este se llama threshold. Quiere decir que a partir de aquí, todos los genes o las mutaciones que aparezcan sobre aquí, sobre esta línea, están relacionadas estadísticamente a una característica. Entonces nos dice la posición aproximada en el genoma 5, genoma 6, genoma 8, etc. Entonces nos permite detectar en dónde pueden estar esas mutaciones que son o beneficiosas o no tanto, de acuerdo a lo que busquemos. Para el mejoramiento genético de cultivos esto es maravilloso porque permite ya conocer de manera genética qué características tiene el cultivo que a mí me interesa y ya no solamente desde la parte fisiológica. Entonces también nos permite detectar marcadores específicos para ciertas regiones, nos permite conocer si después de mis cruzas ya puedo o no tengo fijado el gen, etc. Tiene mucha aplicación el GWAS. Y las GBS, el GBS significa Genotype by Sequencing, que es la tecnología, o más bien es la técnica que se utiliza para secuenciar todo un genoma para poder conocer dónde están esas mutaciones que le confieren estas características que nosotros deseamos descubrir. Y estas dos van de la mano, el Genotype by Sequencing y el GWAS van unidos. Entonces, cuando se hace uno, se puede hacer el otro. Y el Genotype by Sequencing se utiliza para muchas cosas, no solamente para hacer análisis de asociación, también para ensamblar genomas, transcriptomas, etc. Luego, para el análisis de variabilidad genética, que es a lo que nos dedicamos aquí en el CNRG, son cruciales para el análisis de la diversidad genética en poblaciones vegetales, o también puede ser animales, etc. A través del estudio de secuencias genómicas es posible identificar variaciones génicas que pueden ser explotadas para la mejora de cultivos y la conservación de recursos fitogenéticos. Nosotros aquí en el CNRG, en el Centro Nacional de Recursos Genéticos, lo que nos dedicamos principalmente es a la conservación de los recursos genéticos a mediano y largo plazo. Y lo que nos interesa, o lo que más hacemos, es calcular la diversidad genética de las poblaciones que aquí se conservan. Porque entre más haya diversidad genética, tenemos más recursos fitogenéticos o recursos genéticos, si estamos hablando de animales o otras poblaciones, que resguardar. Entonces esto lo utilizamos muchísimo, es una de las principales funciones que ejerzo aquí dentro del CNRG, aparte de otras cosas más, pero lo utilizamos mucho para esta cuestión de la diversidad genética. Luego, desarrollo de marcadores moleculares. Esto puede, o se usa más bien,
la bioinformática, para identificar y desarrollar marcadores que son utilizados en programas de selección asistida por marcadores, los MAS, para acelerar el mejoramiento genético. Estos marcadores permiten una selección más precisa y eficiente de los individuos con los rasgos deseados. La cruza convencional o el desarrollo del mejoramiento genético de manera convencional, lo que hacía era hacer la cruza, en mi F1 sembrar mis plantas, esperar a que fueran productivas si es que me interesaba un rasgo de ese tipo, seleccionar aquellas que tenían las características parecidas a los padres, que depende cuáles hayan sido mis características de interés, seleccionar esas, volver a hacer las cruzas y repetir. Eso lleva mucho tiempo porque desde que siembro la planta hasta que es productiva pueden pasar bastantes meses. Si estamos trabajando con maíz puede ser un poco más corto, pero si trabajamos con frutales, pues un frutal para que llegue a ser productivo precisa de varios años. Con estos marcadores asistidos lo que se hace ahora es identificar cuál es la característica de interés, de generar, ya sea por GWAS o por alguna otra técnica, un primer que detecte esa característica, o sea, que me pueda amplificar ese pedacito del gen, ese alelo que a mí me interesa, y entonces cuando cruzo los progenitores y me sale mi F1, no me tengo que esperar hasta que la planta lleve todo su ciclo productivo para ver si se fijó o no se fijó el alelo. Ahora, con que tengo unas cuantas hojas, puedo extraer un poquito de ADN de alguna de ellas, utilizar estos marcadores, y si me amplifica mi oligo, quiere decir que el alelo está presente y esa planta tiene el gen de interés. Si no amplifica, no lo tiene, y puedo eliminar estos individuos. Entonces, de esa manera, reduzco tiempo, reduzco espacio y reduzco dinero. Económicamente, ya no tengo que tener muchas hectáreas. Sí puedo recortar los individuos para tener solamente aquellos que sí tienen ese gen. Y esto ha cambiado bastante los tiempos de selección y se puede utilizar en muchos organismos. Sobre todo para forestales y árboles frutales son muy útiles porque me garantiza que no voy a estar esperando muchísimos años para ver si se fijó o no y que al final resulte que no. Ahora ya lo puedo saber desde plántula. Luego, desarrollo de nuevas tecnologías. Ya les hablaba un poquito de esto de diseños de fármacos que se utiliza ahora para diseñar nuevas terapias a partir de in silico primero y posteriormente laboratorio. Para biotecnología, que se utiliza para el desarrollo de nuevos productos como enzimas, vacunas, anticuerpos. Y la bioinformática estructural, que ahorita está teniendo un auge bastante bueno con el desarrollo de la inteligencia artificial, porque ahora me permite, conociendo una secuencia, poderla traducir a una proteína y cómo esa proteína interacciona con otras sin necesidad de tomarle la fotografía a la proteína. Antes, para cuando necesitábamos conocer la estructura terciaria de una secuencia, teníamos que utilizar herramientas como la refracción de rayos X o espectrofotometría de masas o alguna otra para poder tomarle la fotografía a la proteína de cómo era que estaba envuelta o cómo se plegaba sobre sí misma. Ahora, con el desarrollo de AlphaFold y de la inteligencia artificial, podemos hacer esto desde in silico. Con una computadora puedo predecir cómo es que se dobla una proteína, porque aunque eso parezca muy fácil, era uno de los principales problemas de la bioinformática, porque cada aminoácido interacciona con su vecino. Entonces era muy difícil saber cómo iba a interaccionar ese aminoácido, con qué otros iban a interaccionar y hacia dónde o cuántos grados iba a tener el giro. Ahora es bastante sencillo saberlo, con una efectividad o con un threshold un poquito arriba del 90%. Entonces, para la bioinformática estructural esto es fantástico porque ya no necesito gastar bastante dinero en tomar una fotografía por difracción de rayos X. Ahora lo puedo hacer desde mi computadora, saber más o menos la estructura de la proteína y a partir de eso desarrollar nuevas moléculas o saber las interacciones que tiene con el medio. Mejoras en salud pública para vigilancia epidemiológica, para la epidemiología y para la genética poblacional, que aquí también utilizamos bastante esta parte. No para genética humana, pero sí para genética poblacional de recursos fitogenéticos, llámense forestales, pecuarios, agrícolas, acuático-pecuarios o microbianos. Trabajamos con todos.
Y en genética poblacional, la bioinformática se utiliza para el estudio de la genética y la identificación de variantes genómicas asociadas a enfermedades, en el caso de humanos, y en el caso de lo que nosotros hacemos aquí, para saber su diversidad genética, su estructura poblacional, sus haplotipos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucha utilidad. En estos bancos que nos encargamos de conservar recursos a largo plazo, tiene mucho uso. Bien, ahora entremos hacia las ciencias ómicas. Es muy seguro que ustedes hayan escuchado hablar de todo esto, de las ciencias ómicas. Las ciencias ómicas van muy de la mano de la bioinformática. Las ómicas se encargan como de el laboratorio húmedo, que le dicen los gringos, el wet laboratory, para poder extraer la información, y la bioinformática se encarga de darle sentido. Dentro de esas ómicas tenemos la transcriptómica, la proteómica, betamolómica, genómica, epigenética, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos bastantes subdivisiones. ¿Cuándo se aplica cada uno o para qué sirve? Vamos a verlo. En conjunto, las ómicas son un conjunto de disciplinas científicas que estudian de manera integral y a gran escala los diferentes niveles de organización biológica. Estas disciplinas se caracterizan por el análisis masivo de datos. Todas las ómicas comparten esto, que se analizan datos de manera masiva. No hay una ómica que no analice datos de manera masiva. Y tienen como objetivo comprender la totalidad de los componentes y sus interacciones dentro de sistemas biológicos complejos. Generalmente todos los sistemas biológicos son muy complejos, pero entre más vamos avanzando vemos que más complejos son. Entre las principales o las más reconocidas tenemos a la genómica, que estudia los genomas completos de los organismos. Esta es como que la más fácil de reconocer, la que más tenemos presentes, que es la genómica tal cual. Es secuenciar un genoma entero y comprender qué genes lo conforman, qué material genético tiene, de qué población viene, etcétera, etcétera. Pues la genómica es como que lo más reconocido. Luego tenemos la transcriptómica. Yo me especializo mucho en esta rama. De hecho, lo que más he trabajado es transcriptómica. Y tengo algunas publicaciones y mucha experiencia en este asunto. Esta rama de las ciencias ómicas se enfoca en el análisis de todos los transcritos de ARN de una célula o tejido en un momento dado. A esto se le llama RNA-seq. Y refleja qué genes están activos o qué genes están inactivos. Y tiene mucha utilidad, se los explico. Es el análisis más utilizado en el ámbito agrícola y biotecnológico por su capacidad de comparar tratamientos contrastantes y detectar genes diferencialmente expresados. ¿Qué se refiere a esto? Ustedes, si tienen, por ejemplo, una planta que es muy resistente a la sequía contra otra que no lo es, si las dos las tienen bajo las mismas condiciones, supongamos que es de sequía, una va a activar ciertos genes que la otra no. Entonces lo que hace la transcriptómica es secuenciar qué proteínas, qué RNA está activo bajo las mismas condiciones y compararlo. Esta comparación nos da esto que vemos aquí. Esto es un plot muy simplificado de lo que son los genes sobreexpresados y subexpresados. Los genes que nosotros tengamos más expresados, que en este tipo de gráficas se verán hacia el lado derecho, indican que están activos en ese momento, pero en una cantidad bastante abundante, estadísticamente significativa. Mientras que los que aparezcan del lado izquierdo son genes subexpresados. Quiere decir que son genes que están muy abajo en cuanto a términos de expresión. Si regresamos al ejemplo y comparamos esas dos plantas, que una está bajo condiciones, más bien las dos están bajo las mismas condiciones, pero una sobrevive a esa sequía y la otra no, entonces nos indicaría que todos los genes sobreexpresados, los que encontramos del lado derecho, son los que están relacionados a esa resistencia. Y de esta manera puedo identificar genes que tal vez no estén descritos, pero que están relacionados con la resistencia. Esta también es otra manera, independientemente del GWAS, de encontrar marcadores moleculares. Porque de esta manera ya sé que si el gen NLRP2, que aquí es para otra cosa, pero supongamos que el NLRP2 me da resistencia a sequía, ya sé que tengo que buscar este gen en mis plantas para saber si son o no resistentes. Entonces eso me permite generar marcadores moleculares. Y sirve también para
esta cuestión de biología estructural, porque aquí puedo detectar genes que, aunque todavía no hay una proteína, puedo utilizar, echar mano de AlphaFold, por ejemplo, y saber cómo es que esa proteína está doblada. Y in silico hacer avance en lugar de llevarme mucho tiempo en campo. Y aquí en esta parte de lo que es RNA-seq, les repito, tengo bastante experiencia, he dedicado mucho tiempo a esto y como que es de lo que más hago, aparte de la otra parte de genética de poblaciones y de metagenómica, que también es parte de lo que hago. Proteómica. La proteómica analiza el conjunto completo de proteínas expresadas en un organismo o sistema biológico, incluyendo su estructura y funciones. Digamos que de aquí, de la transcriptómica, también puedo utilizar este conocimiento para hacer proteómica. Puedo utilizar el RNA-seq para secuenciar qué proteínas están presentes en un organismo bajo ciertas condiciones y después traducirlo a proteínas para saber qué proteínas están presentes. No necesariamente en comparación, sino simplemente para conocer cuál es el transcriptoma de cierto organismo. Y de hecho así fue como yo empecé a trabajar en esto. Trabajé con moscas de la fruta, analizando su transcriptoma, de dónde estaban algunos genes de interés, de una familia en particular, que son los OBS, los Onduran Binding Proteins, y hacía también un poquito de proteómica, de cómo es que esas proteínas estaban dobladas y cuál era su función. Luego tenemos la metabolómica. Yo sobre este tema sí no tengo ninguna experiencia, nunca he trabajado con ello. Pero esta ciencia en particular estudia el conjunto completo de metabolitos pequeños presentes en una célula, tejido u organismo, proporcionando información sobre procesos metabólicos. También se utiliza bastante. De hecho aquí tenemos colegas que trabajan con eso, pero yo sí me declaro neófito en este asunto. Metabolómica no hago. Luego tenemos la epigenética, que investiga las modificaciones químicas del ADN y de las histonas que afectan la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN. La epigenética también está teniendo auge, aunque es una ciencia que está utilizándose en la actualidad. Hay mucho malentendido sobre lo que es la epigenética. Luego van a escuchar cosas sacadas de la manga de personas que no entienden lo que es la epigenética y lo explican de una manera muy extraña. Pero llévense esto, la epigenética es las modificaciones del ADN sin alterar la secuencia como tal, sino simplemente la expresión. Y esto puede ser por oxidación y RNAs interferentes y muchísimas cosas más, de las cuales no les hablaré porque no es un tema en el cual nosotros trabajemos. Y luego tenemos las metaómicas, que es lo que a ustedes les interesa más. La metagenómica es el estudio del material genético recuperado directamente de muestras ambientales sin la necesidad de aislar y cultivar organismos presentes. Y aquí tenemos 16S o shotgun, que es lo más utilizado. Muchos de ustedes seguramente han trabajado con este de aquí, 16S. Y tal vez no tanto con shotgun. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro? El 16S es muy económico, muy sencillo de analizar, pero su gran limitación es que nos va a permitir identificar a filo y, si tenemos mucha suerte, a orden. Ya si nos estamos casi ganando la lotería, a género de los organismos. No podemos ir más allá porque el 16S es muy pequeño e identificar organismos que son muy parecidos a nivel de un gen tan pequeño como el 16S es complicado. Lo que sí nos permite es hacer un escaneo general. Si yo tengo la intención de analizar una muestra por primera vez, tal vez 16S sea el mejor primer acercamiento. Porque eso me permitirá hacer el escaneo de qué filos y tal vez qué órdenes están presentes en esa muestra. Por ejemplo, Vic, que trabaja con hormigas, 16S es muy bueno para hacer el primer acercamiento. Como para decir, bueno, para las hormigas tienen estos órdenes y estos filos. Esta es fila. Si trabajan con ganado también, si trabajan con algunas plantas, si quieren saber cuál es la metagenómica dentro de ellas, también el 16S es bastante bueno aproximarse. Y shotgun. ¿Qué hace el shotgun? Como su nombre lo dice, es un escopetazo. Lo que hace es todo el DNA presente en una muestra, partirlo en pedacitos pequeños y secuenciarlo.
Aquí ya no secuenciamos un solo gen, ya no estamos secuenciando el 16S. Aquí estamos secuenciando el genoma completo de todos los organismos presentes en una muestra. Es más caro que el 16S, bastante más caro, pero la ventaja que tiene es que aquí sí nos permite llegar a orden e incluso hasta especie, porque como tenemos el genoma completo, podemos identificar a ese nivel. También permite hacer otra cosa que el 16S no. Como tenemos genomas completos, podemos saber cuál es la biblioteca, por ponerle entre comillas, cuál es la biblioteca de genes presente en esa muestra. Porque ahora puedo identificar, calcular qué genes están. Utilizando herramientas bioinformáticas puedo saber qué genes hay ahí. Y esto ya es muchísimo más fino y por lo tanto difícil de analizar. Y bastante. Se necesita equipo bastante potente, pero se puede. Y aquí lo que me permite es, ahora sí, detectar género y especie y al mismo tiempo qué genes están presentes ahí. Ya es un análisis mucho más fino. Y luego tenemos la metatranscriptómica, que es el estudio del conjunto completo de ARN o del transcriptoma de una comunidad microbiana en un ambiente específico. La metatranscriptómica y la metagenómica por shotgun van de la mano. Si ustedes en algún momento quieren trabajar con esto, yo les aconsejo que si van a hacer shotgun, también contemplen hacer metatranscriptómica. ¿Por qué? Mientras que el shotgun te permite reconocer qué individuos, qué organismos están presentes en la muestra y saber qué genes están ahí de manera teórica, otra vez entre muchas comillas, la metatranscriptómica me dice qué genes están activos en esa población, que no es lo mismo. No es lo mismo tener los genes teóricamente a tener los genes que se están expresando en ese momento. Y esto es sumamente útil. Les pondré un ejemplo. En ganado, en vaquitas, hay mucho dinero invertido en cuanto al contenido del microbioma ruminal, porque se está buscando la manera de que las vacas sean más eficientes al consumir alimento y por lo tanto las emisiones de metano sean mucho más pequeñas. Si yo hiciera 16S, me va a dar un escaneo, me va a mostrar más o menos en qué proporción están los microorganismos. Y puedo tener poblaciones que son muy grandes, poblaciones de microorganismos muy grandes, pero cuando yo hago metatranscriptómica, esas poblaciones tan grandes están expresándose de manera muy pobre. Mientras que algunas poblaciones que están presentes en pequeñas cantidades, cuando las comparamos en metatranscriptómica, resulta que esas poblaciones pequeñitas son las que más actividad tienen dentro del rumen de las vaquitas. Por lo tanto, saber estas dos, más bien estas tres, lo ideal sería tener los tres análisis, me permite saber qué realmente es lo que está activo dentro de la población y qué no es lo que está ahí nada más ocupando espacio. Esto para sus temas, para lo que ustedes trabajan, es sumamente útil, porque así pueden saber específicamente qué genes de qué poblaciones son las activas y sobre todo saber qué está haciendo ese gen dentro de esa población. Entonces, si ustedes van a trabajar con las ómicas, contemplen poder hacer shotgun y metatranscriptómica, lo óptimo. Lo super óptimo sería 16S, shotgun y metatranscriptómica al mismo tiempo. Y eso les permitirá tener toda la visión global en su conjunto. Aquí, dudas, preguntas, ahora sí los escucho porque este tema puede que a ustedes sí les haya interesado y tengan dudas antes de que se les olviden. Yo sí tengo una duda. Adelante. Mencionaba que con metagenómica puedes llegar a pues a niveles taxonómicos superiores nada más. Sí. Comparado con 16S. Pero con 16S hacemos reconstrucciones filogenéticas, entonces ahí va mi duda. Sí, pero no son reconstrucciones tan... Bueno, no se trata este curso de eso, pero déjame explayo un poquito en ese tema. Hasta voy a prender la cámara. Sí. Cuando hablamos de 16S, el 16S es un gen altamente conservado. El gen 16S como tal no sirve para asignación taxonómica. Y ese es un malentendido que muchas personas lo siguen acarreando. Lo que te permite el 16S es más o menos colocar a tu organismo dentro de un clado.
pero no te está diciendo si es del género y la especie. Para eso necesitas otras técnicas como las bioquímicas, por ejemplo, que ya más o menos te aproximan a qué género pudiera ser. Otro término que no está muy bien desarrollado, no se comprende, es que para poder hacer filogenia de bacterias, o bacterias, porque es 16S, se tienen que hacer por algo que se llama análisis multilocus. Se tienen que buscar más de 3 genes para que se pueda hacer un análisis filogenético, en muchas comillas, más exacto. ¿Por qué? Porque como el 16S es tan universal y es muy parecido, a veces tiene 99% de similitud con otros géneros y otras especies, no te permite hacer esa distinción entre los clados. Y otra cuestión que no se entiende bien es que cuando ustedes buscan una secuencia de 16S en el INCIBI, casi siempre se quedan con el primer resultado que les da. Agarran la secuencia, la meten, le dan blast, hacen un blasteo, les da un resultado y dice, tiene 99% de similitud con, me lo voy a inventar, con Pseudomonas syringae patobar tomato. Es Pseudomonas syringae patobar tomato. No es cierto. Si ustedes siguen bajando por toda la columna de cómo es que se va alineando en el blasteo, van a encontrar que comparte el 99% con muchísimos otros géneros. Muchísimos otros. No solamente con Pseudomonas. Puede ser Pseudomonas, puede ser Ralstonias, puede ser Xanthomonas, etc. Entonces también eso de, yo agarro mi 16, lo pego en el blast, el primero que me da ese género y especie es incorrecto. Hay que analizarlo con pincitas. Eso es otro curso particular, porque hay que entrar en cuestiones como qué es el e-value, qué es el porcentaje de cobertura, qué es el porcentaje de identidad, cómo hacer un árbol filogenético con un buen bootstrap, cómo hacer un análisis ya no solo desde una distancia genética, sino hacer un análisis heurístico para buscar cómo es que todas las secuencias se están alineando, etc. Y cuando tenemos eso, ya podemos hablar de un clúster o aproximarlo hacia una población bacteriana, pero no decir es fulanita de tal, porque no tenemos toda la historia. Pudiera hacerse si hicieras el genoma completo. Si haces el genoma completo bacteriano y lo comparas en el BLAST y ya te arroja una significancia, ahí sí, ya puedes decir, ok, es esto. Y ahí entran otros términos como OTUS y las unidades taxonómicas operacionales, etc. Entonces, tomen con pincitas utilizar el 16S para asignación taxonómica. Para filogenia está bien porque te da más o menos en qué clado está, con qué comparte características, pero la filogenia no sirve para asignación taxonómica, eso también ténganlo presente. El nombre lo dice, es filogenia, es como los genes se relacionan entre sí, no es asignación taxonómica. Espero haya quedado clara la duda. Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? Yo tengo una todo duda. Muy bien. Bueno. Allí cuando haces 16S para metagenómica, ¿utilizas solamente los sitios variables o todo el 16S? Generalmente se utilizan dos, dependerá de la tecnología. Si mal no recuerdo, Ion Torrent ni siquiera ha liberado qué marcadores utiliza. Pero Illumina utiliza B2 y B5, me parece. O sea que son regiones variables nada más, muy pequeñitas. Y no utilizan todo el 16S. Se podría utilizarlo todo, pero es mucho más caro. Y algunas regiones ni siquiera tiene sentido usarlas. Por eso es que va más apegado a ciertas regiones variables. Generalmente se utilizan 2 o 3, al mucho, a lo sumo. Ustedes se darán cuenta, esas secuencias son muy cortitas. Cuando mandan a hacer 16S, metagenómica 16S, sus secuencias son de 250, 300 nucleótidos. O sea, son muy, muy, muy pequeñitas. Por eso mismo, porque son solamente regiones variables. Y eso mismo pues limita la identificación de los organismos hasta nivel de género o especie. Pues por eso es que nos deja tan atrás. Por eso nos deja a veces en orden nada más. Ahora sí, Magda. Ok, gracias. ¿Tenías una duda?
Sí, en el caso del Lion Torrent, cuando lo utilicé, se utilizaban 4 regiones, que era la V4, V6, si no me recuerdo era la V7 y es que no era la 3, creo que era la V2 también. Me parece que ahí también puede ser dependiendo de cada sistema, ¿no? Porque hay algunos de Illumina que solo utilizan 2, que creo que es el 4 y el 6, Así es. y ya con ese se ofrece una información de bastante calidad. Sí, depende de las tecnologías. Hay tecnologías que utilizan más regiones, otras menos. También depende de dónde lo manden. Tecnología de secuenciación, tenemos Ion Torrent, tenemos Illumina y tenemos VGI. Pueden escoger cualquiera de esas 3. Cada una tiene sus precios, cada una tiene sus pros y contras. Pero en el mercado hay muchas opciones. ¿Alguien más? Creo que ya. No, de mi parte no, gracias. Vale, entonces continuamos. Magda, creo que tenías una ya al final, ya no te escuché. Si sí o si no. Bueno, yo soy Magda, pero no, todo bien. La verdad me gustó. Fuiste muy claro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, algunos conceptos relevantes, porque vamos a estarlos mencionando o los van a escuchar en algún momento y es prioridad que lo sepan. Identidad. ¿Qué es identidad? ¿Qué es homología? Cuando hablamos de secuencias con cierto porcentaje de identidad, lo que refleja es el grado de coincidencia exacta entre secuencias de ADN, ARN o proteínas cuando se comparan. Desde un punto de vista filogenético, la identidad se utiliza para cuantificar la similitud entre secuencias homólogas. Y esto se expresa como un porcentaje. Un porcentaje de identidad no quiere decir que la secuencia sea homóloga. Parece trabalenguas, pero ya veremos. ¿Alguien sabe qué es una secuencia homóloga? Déjame ver si aquí lo tengo. Entonces, ahorita lo verán. Por ejemplo, aquí tenemos secuencias que tienen todo lo que tenga un asterisco quiere decir que es idéntico, y donde no lo haya es que al menos una secuencia tiene una variación. Entonces aquí podemos tener el 90% de identidad, lo que quiere decir que el 90% de la secuencia es igualita, y tenemos un 10% variable, que es ahí donde entra en juego la filogenia. Si son secuencias muy cercanas con un 99% de similitud, hacer filogenia es muy difícil, porque los árboles son irregulares. Eso lo toco en otro curso, pero para que lo sepan. No se puede hacer una filogenia buena de secuencias que son muy parecidas. Tiene que haber cierto grado de ruido, de que no se parezcan. Pero tampoco nos podemos ir al otro lado. Tampoco se puede hacer una filogenia con secuencias que no son idénticas en ciertos porcentajes. Cuando trabajamos con nucleótidos, un 70% de identidad es muy bueno. Con eso se puede trabajar perfectamente. Cuando trabajamos con proteínas, hay autores que dicen que desde un 30% de identidad ya se puede trabajar con proteínas. Entonces dependerá del autor y de lo que queramos encontrar nosotros. Luego tenemos la homología. La homología se refiere a la similitud entre caracteres o secuencias de ADN o ARN, que es el resultado de un origen evolutivo común. Desde un punto de vista filogenético, 2 o más genes, proteínas o estructuras se consideran homólogas si son heredadas de un ancestro común. O sea, las secuencias homólogas comparten un antepasado evolutivo. Esa es la diferencia entre homología e identidad. Identidad es básicamente el porcentaje de cómo 2 secuencias se parecen. Homología quiere decir que las secuencias que estamos analizando tienen un ancestro común. El gen 16S tiene un ancestro en común. Todas las bacterias tienen 16S, por lo tanto es un gen homólogo. Y si nos metemos más profundo, tenemos genes ortólogos, homólogos ortólogos, homólogos parálogos. ¿Qué es un homólogo ortólogo? Son genes en diferentes especies que han divergido después de un evento de especiación. O sea, son genes que comparten un ancestro común. Mientras que los parálogos son genes que se originan a partir de un evento de duplicación dentro de un mismo genoma. Y con el tiempo pueden adquirir nuevas funciones o especializarse
en funciones similares. Por ejemplo, tenemos alfa-globina, ¿cómo son? Globinas alfa y beta, me parece, en los seres humanos. Esos son genes parálogos, porque son duplicaciones dentro del genoma, los cuales tienen dos funciones diferentes, pero no comparten un ancestro común entre ellos, sino simplemente fue un evento de duplicación. Mientras que los ortólogos, que son los más comunes, son todos aquellos que se comparten un ancestro común. Y aquí hay que tener cuidado porque hay genes que son parálogos, que cuando se quieren analizar de manera filogenética dan aberraciones, dan cosas muy raras en los árboles filogenéticos. Esas cuestiones raras no es porque el gen en sí esté mal, sino simplemente es un gen parálogo. Casi siempre trabajaremos con ortólogos, con homólogos ortólogos, el 90% o el 95% de las veces. Ejemplos, que traía los ejemplos. Hemoglobina alfa y beta, que es un proceso de duplicación. Los genes Hox. Los genes Hox son un grupo de genes parálogos que controlan el desarrollo del plan corporal de los animales. En los vertebrados existen varios clústeres de estos genes. Tenemos Hox A, B, C, D, y cada uno de los cuales se originó a partir de duplicaciones de un gen Hox ancestral. O sea que no es como que estos genes tengan un ancestro común, sino que son duplicaciones dentro de esos genes. Entonces, aguas con eso es base que lo tengan. Ahora, bases de datos genómicas principales. Ya que sí, anótenlas porque las van a utilizar, si no ahorita, después. GenBank, que es la más común, es la universalmente conocida, que es la base de datos de ADN y ARN más grande del mundo. Contiene una amplia variedad, tiene bacterias, virus, plantas, animales, nemátodos, arqueas, etcétera, etcétera, etcétera. Y está auspiciada por el National Center for Biotechnology Information, el NCBI, de Estados Unidos. Es una base de datos pública del gobierno de Estados Unidos. Luego tenemos la ENA, la European Nucleotide Archive. La ENA es una base de datos de secuencia parecida, muy parecida al GenBank, salvo que aquí es auspiciada por Europa, por la Comunidad Europea y no por los gringos. Ambas contienen la misma información. De hecho, la ENA colabora con GenBank y también colabora con el DNA Data Bank of Japan, el GDBG, para formar un consorcio internacional que es el International Nucleotide Sequence Database Collaboration. Si ustedes encuentran una secuencia en NCBI y ven su número de identificación, su ID, ese número de accesión también funciona en la ENA y viceversa. Lo de la ENA también funciona en el NCBI porque es un consorcio, se comparten información. La principal diferencia radica en que mientras una es auspiciada por Estados Unidos, la otra es auspiciada por la Unión Europea. Pero ambas contienen casi lo mismo. Luego tenemos a UniProt, que es una base de datos exclusiva de proteínas, que contiene información sobre secuencias de aminoácidos, estructura tridimensional, función y evolución de proteínas. Únicamente de proteínas. UniProt KB es una colaboración entre el Swiss Institute of Bioinformatics y el Protein Information Resource. Y se dedica única y exclusivamente a proteínas. Y es una página muy interesante para visitar si ustedes están trabajando con proteínas. En lugar de irse a NCBI, váyanse a UniProt. Lo mismo, los números de acceso que puedan encontrar de proteínas en NCBI son los mismos que van a encontrar en UniProt. Entonces pueden buscar proteínas que estén en VGI, en el NCBI, directamente en UniProt. Es muy interesante trabajar con UniProt. Luego tenemos el RefSeq, las secuencias de referencia. Es una colección de secuencias de referencia, como el nombre lo dice, que se utiliza como base para la anotación de genes y la investigación genómica. ¿Qué es esto de RefSeq o secuencias de referencia? Si yo amplifico un organismo, por ejemplo, estoy trabajando con una población de hormigas, poniendo el ejemplo de Jorge, ya que tenga mis genes y todo, los voy a subir al NCBI. Es muy probable que otro investigador ya haya subido otro trabajo sobre lo mismo y muchos de esos genes son redundantes. Entonces, para evitarse tener tanta redundancia cuando yo necesito trabajar con organismos particulares, se creó el RefSeq. O lo que es lo mismo, se analizan las secuencias, se escoge cuál es la mejor, la que está más descrita, la que tiene menos errores, la que ha sido trabajada, la que ya está perfecta para su publicación, y a esa se le sube al rango de genoma o secuencia de referencia.
Entonces yo quiero trabajar con un organismo, en lugar de bajar las 20.000 secuencias que pueden existir, si yo le digo que solamente quiero la RefSeq, la secuencia de referencia, solamente me bajará una, que es la de referencia. Y hay muchísimas secuencias de referencia. Hay para genomas enteros, hay para genes, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de la utilidad. Es útil cuando quiero darle... Si estoy trabajando con filogenia, tal vez secuencias de referencias no sean de mi interés, al menos que quiera saber cómo se relaciona con un género, ¿no? Pero si trabajara con una población en particular, las RefSeq ahí sí no son de utilidad. Ahí yo quiero todas las secuencias de esa población. Entonces las RefSeq son las secuencias de referencia. Es una de un organismo. Luego tenemos el Ensemble. El Ensemble es un proyecto de genómica comparativa que proporciona acceso de datos de genomas ensamblados de muchos organismos. Si ustedes necesitan descargar un genoma completo, primero búsquenlo en Ensemble. Si no lo encuentran en Ensemble, entonces váyanse al INCBI. Pero siempre, 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 si van a trabajar con genomas completos, denle preferencia al Ensemble. Porque no contiene todos los genomas del Ensemble, se enfoca con los organismos más comunes. Si están trabajando con ratones, con humanos, con moscas, con ciertos nemátodos, el Ensemble tiene muchísima información y está muy bien estructurada. Si están trabajando con organismos que apenas si se conocen y están medio descritos, entonces váyanse más al INCBI. Luego tenemos el Human Genome Project, que es un proyecto internacional que tiene como objetivo secuenciar el genoma humano completo. A pesar de que ya lo tenemos, entre comillas, completo, realmente no es cierto. Hay muchas zonas que todavía no se han podido descifrar. Entonces el Human Genome Project se encarga de eso. Y otras, que son las que vamos a utilizar nosotros, son Silva y Green Genes. Silva, bueno, las dos de hecho son muy similares. Lo que hacen es hacer un clúster con 16S. Como les mencionaba, los 16S son muy parecidos entre sí. Entonces muchas bases de datos, como Silva y Green Genes, lo que hacen es condensar esa información. En lugar de tener miles de repeticiones de un 16S, los compactan y los agrupan en OTUs, en Operational Taxonomic Units, en unidades taxonómicas operacionales. Entonces una secuencia de 16S le dan un... Eso depende del organismo, le pueden dar el fila, filum en este caso, orden y a veces algún que otro más. Y las van agrupando. Entonces lo que hacen es, en lugar de bajar toda la base de datos de bacterias que puede estar disponible en INCBI, que son arriba de 1 GB de información, compactan solamente el 16S y son bases de datos muy chiquititas, de 200 megas, una cosa así. Entonces Silva y Green Genes es lo que hacen, compactarlo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Los escucho? Creo que no. No, todo ha sido muy claro y explícito. Perfecto. Sí, quise empezar con esto, aunque no estaba agregado, porque considero que sí es importante tener una visión general de lo que es la bioinformática, porque no solamente tiene una aplicación, tiene muchas. Entonces con esto pueden ustedes decidir hacia qué hacerlo. Y si no hay dudas, ahora sí, entremos en tema. Permíteme, abro mi diapositiva. Listo, ¿la ven? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Ahora sí, trabajamos con Linux. Algunos de ustedes ya lo conocen, otros no, entonces empezaremos desde lo básico. Linux tiene muchísimas distribuciones. Yo generalmente cuando me refiero a Linux estoy hablando de Ubuntu, pero ahorita me entraré un poquito más en ese tema. Hablemos sobre la historia. Todo esto, el Linux su historia empieza desde 1983, aunque no propiamente con Linux como tal. Empieza con el proyecto GNU, o el proyecto GNU, se pronuncia GNU,
que empieza en el 83 con Richard Stallman. Stallman y Torvalds son las dos mentes que dieron origen a este sistema operativo. Pero Stallman desarrolló el proyecto GNU. ¿Qué es el proyecto GNU? El proyecto GNU dice que el software tiene que ser libre y gratuito y que todo mundo puede tener acceso a él. ¿Qué es esto de libre y gratuito? Aunque pareciera igual, no lo es. Por ejemplo, Messenger o WhatsApp, más bien, WhatsApp es gratuito, pero no es libre. Ustedes no pueden conocer el código fuente, no pueden modificarlo, no saben qué hace tras bambalinas, o sea, solamente ustedes mandan un mensaje y llega de punto A a punto B, pero no saben qué pasa en ese inter, porque no pueden acceder al código fuente. Entonces el programa se vuelve gratuito, pero no libre. Ejemplo de software libre y gratuito. Los que trabajen con, bueno, quién sabe si ustedes los utilizarán. Hay herramientas como GitHub, que GitHub es una serie de código que es libre y gratuito. O también GIMP. GIMP es un software para edición de imágenes que es libre y gratuito. R también es libre y gratuito. Ustedes pueden modificar el código fuente de R, pueden entrar a él, verlo, diseñarlo, modificarlo, hacerlo como ustedes quieran y compartirlo. En ese caso es un software libre porque ustedes lo pueden descargar en su computadora sin violar ninguna licencia y al mismo tiempo es gratuito porque no se cobra nada por su uso. Entonces esa es como que la diferencia. Y Richard Stallman tenía en la mente eso, quería hacer ese proyecto GNU, la filosofía de GNU. El problema, que no había una plataforma que pudiera hacerlo. En el 83 apenas estaba en pañales lo que podía hacer Windows y Mac estaban ahí en la competencia. Y pues son sistemas cerrados, no son sistemas abiertos. Entonces chocaba con la filosofía de GNU. Tenía la idea, pero no tenía en dónde implementarla. En el 85 se forma ya la Fundación de Software Libre, la Fundación GNU, donde ya tenemos programas, pero no hay un núcleo base. O sea, ya tenemos programas que son libres y gratuitos, pero no tenemos en dónde ejecutarlo. En el 91, este señor de aquí, Linus Torvalds, crea por diversión. O sea, ni siquiera es porque trabajara en un desarrollo del software, no es porque fuera ingeniero, no. Simplemente por diversión diseñó un sistema operativo basado en Unix para su computadora personal. La mayoría de nosotros somos muy jóvenes, a mí tampoco me tocó, pero hubo una época en la computación en donde una computadora era gigante, del tamaño de un cuarto. Y rara vez había, o era muy difícil ver computadoras portátiles, computadoras personales. Trabajar datos en aquellos años en una computadora personal era impensable porque estaban diseñadas para otra cosa. Windows, por ejemplo, estaba diseñado para ofimática. Mac, más o menos, pan de lo mismo. Torvalds necesitaba un sistema operativo en el que poder hacer análisis de datos, pero en su computadora personal para no andar yendo a la supercomputadora o a la computadora que tenían los institutos para poder hacerlo. Entonces, por diversión, porque dijo, bueno, yo necesito un sistema operativo, déjalo modifico, diseñó Linux. Como dato cultural, porque esto es historia perdida del internet, ya casi no es difícil encontrarlo. Resulta que cuando Linux crea el sistema operativo, lo publica y le dice que qué nombre se les hace interesante. Porque como era de Unix, el juego de palabras entre Unix y su nombre, que es Linux, combinaba muy bien con Linux. Y a la gente le gustó, dijo, no, ¿sabes qué? Tú lo inventaste, tú lo desarrollaste, entonces de ahora en adelante lo vamos a conocer como Linux. Porque Linus Torvalds fue el que lo hizo. O sea, es un dato cultural chistoso. Y así es como nace. O sea, hay gente en este mundo que realmente son genios, que hacen las cosas porque sí, y generan toda una revolución tecnológica. Luego, en el 92, GNU y Linux se fusionan, se conocen. Linux publica su núcleo del sistema operativo con GNU. O sea, ahora sí, ya tenemos los programas y tenemos el sistema operativo, los dos juntos. Y hasta la fecha seguirán viendo ustedes GNU Linux en muchos lados. Luego, en el 93 nace la primera distro. Ahorita les diré que es una distro. Y esa distro se llama Debian. Hay muchos sabores de Linux, pero el más utilizado es Debian. Fue la primera, es la más antigua y es súper buena.
pero poquito complicada trabajar con ella. Por eso nos vamos más hacia otras distros como Ubuntu. Luego en el 2004 nace Ubuntu, se libera la primera versión. Yo utilicé Ubuntu por ahí de 2008, cuando todavía era un arte instalarlo, era sumamente complicado, tenías que hacer muchísimas cosas para poder echar a andar. Ahorita Ubuntu es tan fácil usarla que ustedes, sin que se den cuenta, tienen Ubuntu en Windows. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y ya se ha facilitado mucho su instalación y muchísimo su uso. Se liberó en 2004 y hasta 2020, cuando todavía teníamos datos, no han salido datos más actuales, pero había aproximadamente 20 millones de usuarios de Ubuntu. Esto suena a mucho, pero solamente el 1.9%, tal vez ahorita ya vayamos en el 2% de usuarios de computadora, utilizan Linux. Casi nadie. ¿Quiénes lo usan? Los científicos de datos, los servidores de internet o servidores de algunas empresas de seguridad sobre todo tienen Linux, no utilizan ninguna de las otras, todas se basan en Linux. Y alguno que otro loco que lo tiene en su computadora personal para navegar en internet y para algunas otras cosillas. Linux tiene la ventaja de que no corren virus, entonces es muy bueno para navegar en internet, para aquellos que se dedican a la descarga de cosas, para las cuestiones de seguridad, para hacking ético y ese tipo de cuestiones. Linux es muy bueno. Por eso solamente un 2% de personas lo utilizan. Ahora sí, distros. ¿Qué es una distribución? Una distro es una distribución de software basada en Linux, la cual contiene paquetes de software, valga la redundancia, destinados a satisfacer necesidades específicas. Normalmente una distro, además de contar con un núcleo Linux, contiene otras cosas como editores de texto, etcétera, etcétera. En términos simples, vean a Linux como el helado. Linux en general es el helado. Y las distribuciones son los sabores. Si yo quiero un helado de limón, esa sería mi distribución con sabor limón. Si quiero un helado de vainilla, es mi helado con sabor vainilla. Una distro es eso, es el sabor de cada uno de los helados. Y el conjunto en total lo llamamos Linux. Linux es el sistema operativo base y de ahí se desprenden muchísimas opciones. Y como lo dice aquí, es una distribución orientada a satisfacer necesidades específicas, porque hay una Linux, hay una distribución para cada cosa, hay una distro. Por ejemplo, hay distros para uso diario. Tenemos a Ubuntu, tenemos a Solus, a Fedora, Mangaya, Ubuntu Mate, PC Linux, y me quedé con muchísimas más en el tintero. La última vez que revisé eran como 100, si no es que ya son más. Y hay muchísimas. Si les gusta la edición de video y la edición gráfica, hay una distribución. Si les gusta estas cuestiones de hacking ético, hay distribuciones. Si les gusta lo hardcore, que su sistema operativo solamente sea una pantalla negra con una cosita parpadeando, existe esa distribución. Si lo quieren utilizar casi como si fuera Windows, tenemos Ubuntu y Ubuntu Mate y PC Linux, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una para cada gusto. ¿Cuál es la mejor? Pues realmente no la hay. Hay tanta variedad y hay tantas cosas que nosotros podemos escoger que se diseñó una página que se llama distrochooser.de, en donde ustedes pueden entrar a explorarla y les hace un pequeño cuestionario. ¿A qué se dedican? Si son avanzados, intermedios o principiantes en computación, si quieren que todo lo haga el sistema operativo o lo quieren controlando ustedes, etc. Es un pequeño cuestionario. Cuando terminan de responderlo, les dice: mira, para tu nivel y para lo que requieres, para lo que quieres el sistema operativo, te conviene, y te saca una lista de las distribuciones. Hay muchísimas. Nosotros, como nos vamos a dedicar al análisis de datos, la que utilizamos es Ubuntu. ¿Por qué utilizamos esa? Ay, se me fue una imagen. ¿Por qué lo utilizamos? Porque Ubuntu tiene muchísimo soporte. Hay una comunidad muy grande que nos ayuda a utilizar. Cuando ustedes estén trabajando y tengan una duda, pueden escribir en Google: el programa fulanito de tal no me funciona en Linux versión tal. Buscan
y les van a aparecer miles y miles y miles de blogs, de tutoriales, etcétera, sobre ese programa en Ubuntu. Por eso es que la mayoría de científicos de datos trabaja con Ubuntu, por esa cuestión. Tiene mucho soporte de la comunidad, es muy estable y se actualiza constantemente. Entonces también nosotros trabajaremos en Ubuntu, porque cuando tengan algún problema pueden buscar en la red y encontrarán información. Y lo bueno, keep calm and learn Linux. Mantengan la calma y aprendamos Linux. Dentro del curso daremos un recorrido general. Antes, cuando yo daba este curso, lo hacíamos directamente en Ubuntu instalado dentro de la computadora. Lo hacía a partir de una máquina virtual. Ahora no es necesario. El Linux tiene un sistema que se llama el Linux Subsystem... No, perdón, es el Windows Subsystem Linux, WSL. El WSL es una distribución Ubuntu tal cual instalada en Windows. Ya no es necesario hacer una instalación complicada. De hecho, es una línea de comando la que vamos a escribir y con eso es suficiente para que se instale Ubuntu. Y nada más, y con eso ya podemos trabajar desde nuestra computadora con Windows, Ubuntu. Por eso les digo que aunque ustedes no lo saben, Ubuntu o Linux está presente en Windows. Muchos de los subsistemas que utiliza Windows para trabajar están basados en Linux. Y a partir de Windows 10, esto ya viene por defecto. Entonces va a ser muy fácil instalarlo. Ya no veremos esto de aquí, ni del recorrido general, ni nada. Si tienen la curiosidad, si tienen alguna computadora vieja por ahí arrumbada, hay distribuciones de Ubuntu pensadas para computadoras antiguas y las vuelve a traer a la vida. Y sirven bastante bien esas computadoras viejas para navegar por internet, para ver Netflix, para escuchar música, etc. Es una muy buena alternativa si ustedes quieren explorar el sistema operativo de Ubuntu sin necesidad de sacrificar su computadora. Lo que sí, veremos los sistemas de archivo, porque los sistemas de archivo son sumamente necesarios que lo conozcamos y vamos a navegar entre ellos, que es como que la cuestión más complicada que puede existir para Ubuntu. Superando eso, todo lo demás es muy fácil. ¿Qué es el sistema de archivos? En Windows, los sistemas de almacenamiento tienen letras. La unidad C, la unidad E, la unidad F, unidad X, Y, Z, etc. En Linux no. En Linux tienen nombres. Y esos nombres es el sistema de archivos. Mientras que en Windows utilizan carpetas, aquí nosotros utilizamos otro tipo de almacenamiento. Aquí son directorios, que básicamente es lo mismo, nada más cambia el nombre. Windows son carpetas, en Ubuntu son directorios. Y es como un árbol, por eso es que aparece esta imagen aquí. Abajo de todo tenemos el root, o el directorio raíz, el cual se abrevia con un slash. Ese slash significa root y lo vamos a utilizar muchísimo. Ya cuando entremos en tema lo verán. Después tenemos varias regiones, pero en la que me voy a centrar es en el home. El home, como su nombre lo dice, es la casa. Es donde se va a guardar todos los archivos, documentos, información, etcétera, que genera el usuario. Entonces, si quisiéramos entrar al home, tenemos que escribir /home. Y dentro de home se guardan los usuarios. Está, por ejemplo, aquí en la imagen dice Carlos, Aarón, Lidia, etc. Mi usuario se llama Magadán. Entonces es /home/Magadán. Y dentro de esta carpeta root, dentro de este usuario, está todos mis archivos, música, video, etc. Diferente a lo que es Windows en disco C. En Windows entra con C mis documentos. Aquí no, aquí es un slash. En la siguiente clase del día de mañana ya les enseñaré a navegar, cómo ver esto, etcétera, 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 y entenderán un poquito mejor este sistema de archivos. Ahorita al inicio puede ser un poquito confuso, pero verán que no lo es tanto. Y luego tenemos otros que no voy a entrar tanto. Tenemos el USR, aquí se instalan programas. Tenemos el etc, que como su nombre lo dice es el etcétera, aquí se guardan muchas cosas del sistema. Tenemos un bot, que es el arranque de la computadora. Tenemos un dep, que es para
los discos duros, aquí se almacena información del disco duro. Y tenemos el MNT, el Mount, que esto también será importante para la clase de mañana. Aquí se monta todos los periféricos, DVDs, CDs que ya no se utilizan, memorias USBs, y como vamos a estar ejecutando una versión de Ubuntu dentro de Windows, nuestros archivos que estén en Windows estarán en el Mount, en el MNT. Estarán montados como si fueran un disco duro externo. Y ya les enseñaré cómo acceder a esa información, cómo entrar a mis archivos de Windows desde Ubuntu y trabajar con ello, para que sea mucho más fácil. Simplificado esto, porque aquí se los muestro un gran árbol, pero simplificándolo. Tenemos la raíz del árbol, luego tenemos el home, donde están los perfiles de los usuarios. Tenemos los perfiles como tal, por ejemplo aquí ponen alumno, profesor, otro. Dentro de estos perfiles están documentos, música, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. El media o los puntos de montaje, que es el MNT. El USR, que son programas de usuario, los bin, que son ejecutables, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no vale la pena que lo toquemos tanto, no es menester de este curso, pero esto sí lo vamos a ver mañana. Y la terminal, la temida terminal. Al inicio nos puede dar miedo ver esta cosa así, pero la terminal es su amiga y con el tiempo se van a volver... A mí en lo particular me gusta más trabajar en la terminal que trabajar con programas de clic. Yo ya me acostumbré, entonces para mí la terminal es muchísimo más efectiva, puedo hacer muchas más operaciones que lo que puedo hacer con clics. Al inicio, como todo, cuando recién la vi, dije, bueno, ¿y esto qué es? Cuando van aprendiendo se dan cuenta que es muy fácil de utilizar, todo es muy lógico. Linux es extremadamente lógico. Y dentro de esa lógica van a encontrar ustedes que cuando ya entienden cómo funciona algo, casi todo es igual, porque sigue exactamente la misma lógica. Y si tenemos que definirla, la terminal es la manera como el usuario se comunica con el sistema operativo. En términos simples, es un intérprete. Es un intérprete que entiende el lenguaje humano y lo convierte en ceros y unos para que el equipo pueda responderlo, pueda entenderlo y responder. Entonces para eso sirve la terminal. Y hay muchos tipos de terminales y algunas cositas. Ya veremos qué significa todo esto que ven aquí y cuál es su función. Lo primero es el prompt. Esto que vemos aquí, esta primera palabra, hasta donde está el símbolo de dólar, se llama prompt. Y tiene un usuario, seguido de un arroba y un nombre del equipo. ¿Ven? Mi usuario es Magadán. Entonces, mi usuario aquí va a aparecer. A ustedes les aparecerá un usuario diferente cuando les enseñe a instalar. Y mi computadora por defecto se llama Magadán X51, X510 UAR. Este era mi antiguo equipo. Mi nuevo equipo tiene otro nombre. Y a ustedes también les aparecerá así. Aquí lo mismo, el usuario es un ROT y la computadora tiene un nombre genérico. Eso es lo que significa ese pequeño prompt. Luego, tenemos que el prompt de la terminal, esto de Linux en Docker lo anexé porque vamos a utilizar Docker. Les enseñaré a usarlo, realmente es muy sencillo de usarlo, pero al inicio cuando les menciono que vamos a utilizar Docker, mucha gente se pone nerviosa. Realmente es muy fácil, ya ustedes lo verán. Y este simbolito de dólar, este simbolito de gato, de hashtag o de hashtag, de gato. Ese es un símbolo que indica que el usuario tiene permisos de super user. Ya lo verán ustedes. Si estamos en un usuario normal, tenemos este simbolito, que es un símbolo de dólar. Cuando tengamos permisos de superusuario, será este símbolo de aquí. Ya lo verán cuando trabajemos con ellos, quedará más claro. Pero a grandes rasgos, ¿qué es el super user? El superusuario root tiene todos los permisos habidos y por haber para modificar archivos, programas y el sistema operativo como tal. Linux se autoprotege. Un usuario normal no tiene permitido cambiar el sistema operativo. No tiene permitido instalar programas, no tiene permitido modificar archivos de la computadora, no tiene permitido nada. Es parte de su seguridad. Por eso los virus no funcionan. Porque para que funcione un virus dentro de Linux, ustedes tienen que darle permiso de superusuario administrando la contraseña y su usuario para que ese programa pueda hacer algo. Y ahí radica la seguridad.
Entonces, si yo quiero hacer esas modificaciones, tengo que ser superusuario. Y cuando soy superusuario puedo modificar lo que se me dé mi gana. Esto a veces puede ser contraproducente porque si borramos cosas que no deben de borrarse, no hay manera de recuperarlas. En Linux también hay alternativas para poder ser superusuario sin la necesidad de volverme superuser como tal. A esto se le conoce como superuser-do o sudo, que permite ejecutar una aplicación momentáneamente como superusuario. Y lo estaremos viendo mucho. Cuando yo quiero instalar un programa, tengo que decir sudo, instálame el programa. O en términos, para que nos entendamos acá, le digo, yo soy el superusuario, instálame el programa. Cuando ustedes den enter, les va a solicitar una contraseña. Ponen su contraseña y hasta entonces se puede ejecutar la instrucción. Eso es el superuser, el sudo. Y lo vamos a estar utilizando muchísimo. Para actualizar, para instalar programas, para que haga funciones, para ejecutar Docker, etcétera, etcétera. Y existe un comando que se llama sudo su, que permite hacer durante un tiempo limitado un superusuario total y absoluto. Con sudo soy un superuser momentáneamente y puedo hacer algunas cosas. Hay capas de seguridad. Ya me da acceso a poder hacer cambios, pero no tantos cambios como ser un superusuario con su. Esto es ya ser el máximo, tener el máximo privilegio en el sistema operativo. Pero hay que utilizarlo con muchísimo cuidado porque aquí sí puedo echar a perder cosas. Se los menciono, no lo vamos a utilizar nosotros, pero en algún momento puede que lo vean en algún lado. Que existe el sudo y el sudo su. Y en nuestro terminal de Linux en Docker automáticamente tenemos acceso como root. ¿Por qué lo hace? Porque Docker necesita hacer modificación en el sistema para poder guardar archivos, guardar nuestros resultados, etc. Entonces de manera automática nos va a entrar como superuser. Pero para que nosotros podamos entrar nos va a pedir una contraseña. Quedará más claro en la siguiente sesión. Y estos permisos y derechos los voy a ver muy por encimita. En la clase de mañana ya nos centraremos en ellos. Pero en Ubuntu tenemos muchas subdivisiones y muchos simbolitos. Cuando mañana vamos a ejecutar una instrucción que nos va a mostrar algo parecido a esto. Un guión significa que lo que estamos viendo es un archivo, una D, un directorio. Eso de aquí se llama byte o tubería, si lo quieren decir en español, pero generalmente, universalmente se le conoce como byte, que es un archivo de vínculo, que ya lo veremos. B, bloques especiales, que nunca lo he visto, y archivo especial de KCP, que tampoco nunca lo he visto. Lo más común es esto, guión y D, que te dice si es un archivo o si es un directorio. Y luego, dentro de esa misma configuración, nos va a decir los permisos. Si ustedes vieran un guión, ese archivo no tiene permiso para que ustedes lo puedan ver ni modificar. Si tiene una R, me dice que ese archivo solamente tiene permiso de lectura. Si aparece una W, ese archivo solo tiene permisos de escritura. Y si me aparece una X, tiene permisos de ejecución. Si me aparecen las tres juntas, quiere decir que tiene todos los permisos. Si me aparece solamente R y W, solamente puedo leerlo y escribirlo. ¿Por qué menciono esto? Porque nos vamos a topar que a veces les mandan a ustedes archivos de alguna empresa que mandaron a secuenciar, etc., con permisos de lectura, pero no permisos de escritura. Entonces de repente entran, lo ven, quieren hacer modificaciones y no pueden. Y muchos se frustran porque dicen, bueno, no puedo modificar mi archivo y es mi archivo, yo lo quiero modificar. Hay maneras de hacerlo. Pero es necesario que ustedes comprendan estos símbolos para que cuando vean su archivito digan, ah, ok, mi archivo tiene todos los permisos, no hay problema. Mi archivo tiene permisos de lectura y escritura, no hay problema. Mi archivo no tiene ningún permiso, eso sí es un problema, porque no lo pueden ni ver ni escribir. Y yo ya les enseñaré a modificar algunos de esos permisos. Y también sucede que a lo mejor ustedes tienen un archivo de secuencias, el cual quieren protegerlo para que no haya cambios por si alguien lo abre alguna vez o si ustedes mismos lo abren y se equivocan y lo modifican, le pueden quitar el permiso de escritura y de esa manera solamente pueden leerlo pero nunca modificarlo. Se puede hacer y les enseñaré a hacerlo. Y luego las columnas, esto ya lo veremos en la práctica como tal. Y por mí sería todo. Déjenme, me regreso donde estaba.
Preguntas que seguramente les van a quedar bastantes. Yo, bueno, ya en su momento intenté instalar el WSL aquí en mi computadora. Ujú. Para lo que nos vas a enseñar, ¿lo desinstalo o bueno, lo vuelvo a hacer desde el principio No, o cómo podría ser ahí? no es necesario, lo puedes dejar ahí. Si ya lo tienen, el que tenga instalado ya WSL, puede dejarlo ahí sin ningún problema. Los que no, mañana lo haremos. ¿Qué vamos a necesitar para la siguiente sesión? Una computadora con Windows 10 al menos en adelante. Creo que ya todas tienen Windows 10 y yo no he visto ya ninguna que tenga antes de Windows 10. Y si acaso hubiera algún problema con la virtualización, porque puede ser que suceda, les voy a mandar más tarde un pequeño link para que lean sobre qué es eso de la virtualización y por qué en algunas computadoras se puede instalar y en otras hay que hacer un paso adicional. Pero casi todas, en el 90% de los casos, Ubuntu se instala muy fácil. En el día restante hay que ponerle atención a eso de la virtualización y nada más. Entonces es lo único que necesitan. Platicaba con Víctor, para hacer análisis metagenómicos como tal, como se tienen que hacer, se necesita una máquina muy potente. Yo voy a utilizar datos rasurados, ya datos hechos para poderlos trabajar. Entonces, con que tengan una computadora base con 8 GB de memoria RAM, si tienen menos, igual funcionará, más lento, pero funcionará. Y con unos 4 GB, con unos 4 núcleos, es más que suficiente. Que ya casi todas las computadoras nuevas cumplen con eso. Yo tengo aquí para el trabajo, para el instituto, esta de acá, que muchos de ustedes seguramente también la tienen. Esta es la ThinkPad. Y esta ThinkPad, que son de las computadoras más acotadas que pueda haber en el mercado, funciona perfectamente Ubuntu. Entonces no creo que tengan problemas con eso, a menos que sean máquinas muchísimo más viejas. En la que estoy trabajando ahorita es una Workstation, es una ThinkPad V3, que aquí sí tengo potencia para trabajar, entonces yo estaré haciendo algunas cosillas aquí. Se van a ejecutar mucho más rápido que las que ustedes puedan hacerla, pero no se desesperen por eso. Yo iré a mi tiempo. Ok, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué les parecieron estas primeras sesiones? Ya mañana entraremos ahora sí con Linux. Hasta ahorita sin dudas, maestro, muchas gracias. Ya veremos mañana. Muy bien. A partir de mañana ya será 100% práctico. Hoy fueron las únicas sesiones teóricas, no volveremos a tener sesión teórica, al menos que sea absolutamente necesario. Ya mañana entraremos de lleno con la parte práctica, totalmente práctica. Muchísimas gracias, maestro. Yo no voy a instalar nada, te comento, no voy a trabajarlo, pero sí voy a estar viendo, entonces no hay problema, ¿verdad? No hay problema, pero la animo a que lo instale, a ver que algo va a aprender y tiene mucha utilidad. Linux, más allá del análisis, permite, por ejemplo, si seguramente ustedes alguna vez han trabajado con alguna tabla de Excel en la cual hay que buscar información. Por ejemplo, de repente yo quiero saber todo lo que sea de un género en particular. Y de repente el archivo es gigantesco y cuando lo abren en Excel tarda en abrirse. Y luego ya que tardó mucho en abrirse, hay que darle en el filtro buscar y poner el género, ¿no? Y se tarda otros 20 minutos en buscar los géneros que me interesan entre ese mar de información. En Ubuntu tiene una simple línea de código donde yo le digo abre tal archivo, barra, búscame esta palabra, barra, dime cuántos hay, enter, y se tarda 2 segundos. En el mismo archivo, en lo que Windows puede tardarte media hora buscando información, en Linux Ubuntu se tarda 2 segundos. Y luego, quiero modificar, a lo mejor tengo una columna en la cual yo quiero separar o unir, depende de qué me interese. En Excel tendría que escribir una fórmula, escoger las 2 columnas, copiar, pegar, luego a mano ir moviendo letras. Ubuntu, lo que vamos a estar viendo en estos días, tiene una opción que dice, me vas a modificar
tal columna, la vas a unir con fulana de tal y me la vas a poner en un archivo. Enter, te tardas 2 segundos. Eso se llama minería de datos. Tiene muchísima utilidad para minar datos. Y ya irán viendo. Yo espero que se convenzan y después Linux sea su sistema operativo principal y Windows solamente lo utilicen para escribir sus documentos en Word y cosas por el estilo. Porque si vieron lo que les mandé ayer sobre el plan de trabajo, también vamos a ver R. Y Linux y R también van muy de la mano. Entonces, pues yo le aconsejaría que lo intentara. Digo, no pierde nada. Bien, pues. Bueno, mañana veremos. Muchas gracias, Sí, maestro. de nada. Si no hay dudas, ¿alguien más tiene dudas? Si no, podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Pues no, muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas Muy gracias. bien. En el programa viene que son 2, bueno, ni siquiera puse cuántas horas son. Habíamos contemplado de 10 a 12, 2 horas. Generalmente no pienso tardarme las 2 horas como tal porque esto es muy pesado y después de 1 hora, hora y media de estar viendo códigos y eso, créanme que se siente. Entonces tal vez las sesiones no sean de 2 horas, tal vez las termine en 1 hora y media y dejo esa media hora para que ustedes tengan dudas que resolver, sus comentarios, cosas que no hayan salido, etcétera, etcétera, etcétera. Para que también se mentalicen de que no va a ser tan pesado así como que estemos las 2 horas echando código. Porque es pesado. Entonces, ahora sí. Si no hay comentarios, nos vemos mañanita. Hasta mañana, gracias. Muchas gracias, Marco. Hasta mañana. Bye, hasta luego. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias, nos vemos mañana entonces. Nos vemos Hasta luego. mañanita. Gracias, hasta mañana a todos. Bye.